This is session number 7 on fiscal transparency, public financial management challenges in a post-crisis environment. We'll have 2 keynote speakers, Mario Falcón Pessoa, Therese Christine, and 2 country presentations from Jose Luis Araya from Costa Rica and Irene Espinosa from Mexico. So our first speaker will be Christine, Teresa Christine, a senior economist from the Fiscal Affairs Department. She is currently a senior economist at the IMF, where she manages projects and teams working on public financial management issues in Asia and Latin America. She also worked for the OECD for 7 years, where she was responsible for the OECD Senior Budget Officials Network on performance and results. She managed projects and teams in the following issues: country budget reviews, improving accountability and control, executive legislative relations in the budget process, and performance budgeting. And she has edited 4 books. And she has also worked as a lecturer at the Oxford University, from where she received her PhD. Okay, the floor is yours. You have 20 minutes. Thank you. Okay, so this presentation is going to be a presentation in 2 halves. The first half of the presentation, which I'm going to present, looks at public financial management challenges in the post-crisis environment. And one of the key challenges which has emerged from the crisis is the importance of enhancing fiscal transparency. So Mario, my colleague, is going to talk about that in the second half of this presentation. Okay, so this is the outline of the presentation. So in section 1, I'm going to look at key public financial management innovations and trends. In section 2, I'm going to look at key lessons from the crisis for public financial management. Third section, I'm going to look at the post-crisis reforms in PFM and the challenges ahead. Now, if I'd be allowed to engage in a little bit of advertising, I should say the first 3 sections of this presentation are based on a book which has recently been published by the IMF. This is a copy of the book here. It's called Public Financial Management and Its Emerging Architecture. And I think we distributed some brochures on it on the first day of the conference. And what this big book does, it looks at key innovations and reforms in PFM over the last 20 years and the lessons learned from those implementing those reforms. Okay, the second half of the presentation will be presented by my colleague Mario, and that's going to look at the new IMF Fiscal Transparency Framework and Code. All right, okay, so start with section 1, key innovations and key PFM innovations and trends. Okay, so over the last 20 years, there have been many innovations in PFM, and these have been introduced in both advanced and emerging countries. Key among these are fiscal rules and fiscal responsibility laws, independent fiscal agencies, which are also referred to as fiscal councils, medium-term budget frameworks, fiscal risk management, fiscal reporting, performance budgeting, and accrual accounting. The book has a chapter covering all of these topics. These reforms have been widespread in their application, although their implementation and the practical implementation has been challenging. So what this book does is it tries to distill some important factors contributing to the success of these various innovations. Now, this slide gives you an idea of exactly how widespread these trends have been. So if you look at fiscal rules, the number of countries with rules has risen from 5 in 1990 to 82 in 2013. The number of countries with medium-term budget frameworks has increased from fewer than 20 in 1990 to over 130 in 2008. The number of countries with fiscal councils have moved from 6 in 1990 to 27 in 2013. And post-crisis, there's been a large increase in the number of councils, and we'll talk about that later. In terms of fiscal reporting, countries reporting at least a financial balance sheet to the IMF has increased from 21 in 2004 to 41 in 2011. In terms of performance information, in 2007, 80% of OECD countries produced performance information. And in 2011, 2/3 of OECD countries reported having a performance budgeting framework. So all these reforms are widespread, both in advanced and in emerging economies. Another trend of the last 10 to 15 years has been the emergence of systematic diagnostic tools for public financial management. So since 1999, 111 countries have undergone what they call a fiscal transparency ROSC, and this is currently being replaced by the Fiscal Transparency Assessment Tool, which my colleague Margaret will talk about the rest of the second part of this presentation. Also, 126 countries have undertaken a PIFA diagnostic assessment.
So these are all key innovation trends and reforms which we've seen in the last 20 years across advanced and emerging economies. So one of the key issues is what lessons have emerged from the crisis. Some of these pre-crisis innovations do not really yield some of the expected results. If you look at fiscal rules, what you found was that these rules were introduced, but in many countries, governments saw the limits on debt and expenditure as floors rather than ceilings, that in practice, many of the rules were not enforced, for example, or that the mechanisms were not properly in place. So in some governments, when the economies were doing well, governments didn't save. Some of the innovations were poorly designed or not fully implemented or entrenched. And I think Matt Andrews made this point earlier on in this seminar when he said a lot of reforms have been introduced in paper and in law, but they don't actually change behavior or practices. So also fiscal rules, when it came to the crisis, a lot of the rules broke down. So rules were suspended, they were not enforced, and rules weren't flexible enough to adjust to the crisis. Another issue was that there's insufficient fiscal reporting and fiscal risk management. So insufficient information was provided to government, so they didn't have enough information on the coverage of government, on the timeliness of information. So in the end, governments were unaware of what was the true state of public finances. The other issue which emerged from the crisis is the importance of transparency and accountability and understanding of fiscal risk. So many governments had a poor understanding of the fiscal risks which they were actually exposed to. And an underlying lesson that has emerged from the crisis is not just the importance of introducing these institutions, but also the importance of designing them effectively and the importance of adjusting them to country context. So this next slide, let me go back a little to the point about insufficient fiscal reporting and fiscal risk management. So one of the key lessons from the crisis is the need to improve fiscal reporting and improve fiscal transparency. So this comes from the IMS Fiscal Transparency board paper. And what it does is it looks at 10 countries and the sources which have the highest increase in general government debt, the highest unexpected increase in government debt across these 10 countries from the period 2007 to 2010. And what it's doing is looking at what were the causes of these unexpected increase in general government debt, and divides it into three. One is just shortcomings in information, so the failure of governments to understand the underlying fiscal position. Some of that was the fact that they didn't have timely or they had insufficient reporting of data. Partly this is also when governments included SOEs and PPEs in their accounts that increased the underlying position. So in total, the underlying fiscal position, so failure to understand the underlying fiscal position counted for about a quarter of their increase in unexpected general government debt. The second factor is failure to understand risks. So the extraneous shocks, so one was failure to understand the impact of a decrease in output. Other one was failure to understand the contingent liabilities that were outstanding. And the third cause of increasing general government debt was the stimulus packages. But the general message from this is that it's important for governments to have better fiscal reporting and transparency so they have an understanding of their underlying fiscal position and the understanding of management of fiscal risks. Okay, so these are some of the lessons which have come out of the crisis. So how have countries reacted to this? So what have they done in terms of PFM post-crisis? What type of reforms are they introducing? What are the challenges they face ahead? One of the first institutions to realise the importance of reform has been the European Union. So the European Union has introduced a series of measures to improve budgetary institutions and budgetary processes. These are known as the six-pack, which is not referring to a six-pack of beers, in this case it's referring to six regulations. And six-pack, they also have what they call the two-pack, and they also have what they call the fiscal compact. But in sum, what all these are trying to do is to renew the emphasis on public financial management. They had a lot of rules in place before, various institutions, but now they understand that they really need to concentrate on how effectively these institutions are designed. So in the wake of the crisis, both within the European Union and outside of the European Union, the number of fiscal rules has increased, but also so is their sophistication in the wake of the crisis. So taking on board the lessons we've learned, countries realize they need to think very carefully about how to design these rules. So this new generation of rules,
They explicitly combine sustainability objectives with flexibility, so to accommodate shocks. They set budgetary targets in cyclically adjusted terms. So there's a realization that rules need to be more flexible to adjust to the economic cycle. They also recognize that rules can't be introduced in isolation, that they're part of a wider budgetary framework. So they recognize the need to integrate rules within this framework and also to provide supporting budgetary institutions. They also recognize the need for credible and transparent macroeconomic and fiscal data and forecasts. You need this data to be able to monitor the progress of your rules. Also, there's a recognition of the need to have escape clauses and to have enforcement mechanisms. So the new six-pack introduces some of these for the European Union. Now, these are all positive improvements on rules, but also these rules are now more complex, and this creates new challenges for implementation, for communication, and for monitoring. Another outcome of the crisis has been that it's emphasized the importance of medium-term budget frameworks for showing credibility for budget plans. So post-crisis, countries coming out of the crisis need to show the financial markets that they have a credible plan to get back to fiscal sustainability. So medium-term budget frameworks have played a key role in this. Also, it's important to note that there's no single model of a medium-term budget framework, that design features are key for success and need to be adjusted to countries' circumstances. Okay, another thing that's a point which I've basically already made is that comprehensive and transparent fiscal reporting is needed to understand the size of the fiscal challenges. So there's a need to improve the quality, the coverage, and the timeliness of fiscal reporting. There needs to be a stress on more active disclosure and management of fiscal risk. This is important for market confidence. We talked about developing of fiscal risk statements. And lastly, Mario will talk about this next, is the introduction of the new IMF Fiscal Transparency Assessment. Another trend post-crisis has been the emergence of independent fiscal agencies or fiscal councils. So what these are independent agencies that provide independent evaluation of government's fiscal plans, their forecasting, and also of their performance. Basically, in the wake of the crisis, people don't trust the government many governments in terms of their projections. So government historically has produced a lot of over-optimistic projections, and the idea is if you have an independent body monitoring these projections or forecasts, that this will improve the forecasting. So since 2008, 14 new councils have been created. And a part of the new European Union's six-pack requirement is that each country within the Eurozone has to create a fiscal council or independent fiscal agency, and that these agencies have to monitor these countries' compliance to the fiscal rules, but also that they have to either produce the macroeconomic assumptions and forecasts for the country, or they have to comment on the government's forecasts. So this is an effort to increase the fiscal discipline. There's a wide variation among councils that have to be adopted to country circumstances. And I should say that in Latin America, Latin and Central America, Mexico has a council. Chile has introduced a council in 2013. And Peru and Colombia have both passed legislation to introduce councils. So this isn't just a phenomenon of the European Union, it's also growing in Latin America as well. It's important to have legal and operational independence for councils. So that means that councils be guaranteed that they're legally separate from the government and that that they have a separate entity. That they be operationally independent means that they have some independence in setting their own work agenda, in hiring their staff, in having their budget. Because experience shows in other countries that sometimes councils will, and part of their job is to criticize the government. And in some countries, for example, Hungary, governments haven't reacted very well to this criticism. So in Hungary, there was a council originally had 30 staff, a very wide mandate. There was tension between the council and the government government reacted by reducing the number of staff to 3. So there can be retaliatory action. So our recent research has highlighted the importance of having both not just legal but also operational independence. Important that council have a well-defined mandate and technically qualified staff. I should say the IMF has recently done a paper on fiscal councils, and a lot of what I'm presenting here is also coming from that. And what comes out of this paper is that these councils work better when they're combined with rules. So basically rules set a benchmark, saying this is what the government's aiming for, and it gives councils a benchmark by which they can monitor government's performance. So they can say the government's meeting their rule or they're not. Okay, so these are some of the post-crisis trends in Pacific reforms.
Just generally, one of the issues post-crisis and one of the big challenges is addressing, as I mentioned, the weakness in reporting. This requires fundamental yet not glamorous reforms. So that is what we've been talking about basically throughout the course of this meeting. That is improving accounting, improving statistical reporting, extending the coverage of all fiscal relevant sectors, control expenditure at an early stage, and full disclosure and understanding of risks. Now, I should say these, I'm sure, are very glamorous reforms to everyone in this room, but when we say here they're not glamorous, we mean they're important reforms, but as Professor Chan mentioned, it can be very hard to engage the higher up in executive leadership in these ideas and for them to understand how important these issues are. Another general lesson that's emerged from the crisis is the need to move to a modern budget process requires deep-set institutional changes across government. Again, it's very easy to introduce reforms on paper. What it's very hard to do is have the changes in culture and behaviour which is needed to implement them fully and to sustain the reforms. And as I'm sure you're all more aware than I am, this takes time, investment in resources, and buy-in across government entities. Okay, so that's generally a summarization of some of the conclusions from this book, and I would encourage you all to buy the book. And now, as I've emphasized throughout this presentation, one of the key issues emerging from post-crisis is the importance of improving fiscal transparency and accountability, and my colleague Mario is going to start talking about the new IMF Fiscal Transparency Assessment Code. So our next speaker is Mario Pessoa. Mario Pessoa is a Deputy Division Chief at the IMF in the area in charge of technical assistance on public financial management for the Latin American and Caribbean countries. He has a master's in economics and social studies at the University of Wales, and before coming to the IMF, Mario worked for 14 years in the Treasury and Internal Audit Departments in the Ministry of Finance of Brazil. You have 20 minutes. Go ahead. Thank you, Leslie. Voy a hablar en español con la pantalla en inglés para no hacer un poco de democracia en el sufrimiento de las personas, ¿no? Muchas gracias al Banco Interamericano por invitarnos al fondo para participar de este evento. Muy contento en poder compartir con los contadores generales, viceministros y tesoreros de la nación, de Latinoamérica y Caribe, experiencias un poco de que el fondo tiene trabajado y muchas cosas junto con el Banco Interamericano y el Banco Mundial. Entonces estamos mucho satisfechos con la audiencia que ha tenido el evento. Como ayer Carlos Pimenta ha hablado y ahora Teresa también ha comentado, la crisis internacional que ha ocurrido en Europa puso una cuestión muy importante para la comunidad financiera internacional y particularmente para el Fondo Monetario Internacional, que tenía un instrumento de transparencia fiscal y prácticamente 120 países han participado de este ejercicio de transparencia fiscal. 100% de los países europeos tenían un estudio de transparencia y aparentemente ellos estaban en buen estado, ¿no? Entonces, ¿por qué ocurrió la crisis sin las personas percibieran cuáles eran los motivos, las causas del problema? Entonces, el fondo ha decidido revisar la metodología de la evaluación y hacer un estudio sobre cuáles eran las causas de los problemas y dónde ha escapado. Teresa Kurenstein mencionó que parte grande de los problemas ha ocurrido fuera del gobierno central, en particular en el sector financiero bancario europeo y también en los gobiernos subnacionales y en las empresas estatales, ¿no? Muchos fondos extrapresupuestarios estaban completamente alejados de la atención del gobierno central, muchos gobiernos subnacionales con deudas muy grandes, retrasos de pago y fondos pensionales sin tener una sustentabilidad fiscal en largo plazo, o sea, todos problemas que estaban un poco fuera del control directo del gobierno central. Entonces, la razón para hacer esa revisión es básicamente que una énfasis en la calidad y confiabilidad de los informes fiscales producidos por los países,
que não tinham a cobertura necessária, fazer uma atualização de los princípios e práticas refletidos em relação às lições aprendidas em la crise reciente, alinhar estes princípios com estándares conhecidos por todos, não tratar de estar inventando coisas desnecessariamente. Então, usamos como parâmetro os informes fiscais do fundo, as IPSAs, os princípios de transparência presupuestária do OCDE, o PEFA, ¿no? Então, há montão de instrumentos que já estão disponíveis, as pessoas conhecem e tratamos de utilizar os indicadores já existentes e também fornecer a los países uma estrutura de práticas que foram consideradas buenas ou avançadas em determinados sentidos. Tratamos também de verificar que muito do que evaluávamos em el informe de transparência fiscal era muito institucional, se havia leis, se havia identificação das responsabilidades de las organizações do governo, e em muitos países tiene buenas leyes, pero el problema es mucho más en la implementación de las leyes do que exactamente en la ausencia de ellos, ¿no? Entonces, percibimos que no estaba mensurando adecuadamente estos tres cosas, ¿no? Y dividimos el informe, la nueva metodología, en tres pilares, ¿no? Uno que mira las informaciones disponibles, ¿no? La producción de informes fiscales, su cobertura, consistencia, oportunidad de publicación de los informes. Entonces, es considerado el pilar 1. El pilar 2 son las informaciones presupuestarias y de manejo de las proyecciones fiscales. Então, uno mira um pouco para o passado e o presente, outro mira um pouco para o futuro da produção de informações para verificar a consistência das projeções macroeconômicas, e depois o terceiro pilar, que é um pilar completamente novo, que trata de riesgos fiscais. Uma percepção muito grande de que não estava muito bem identificados os riesgos principais em la maior parte do país. Então, há três pilares que podem ser tratados independentemente, ou seja, esta é uma cosa que também é uma novidade em la metodologia. Não é necessário fazer a evaluação de todos os elementos de transparência fiscal, mas se um país quer fazer uma evaluação solamente de los riesgos fiscais, é possível fazer este trabalho sem necessidade de ver os outros dois pilares. Então, a primeira preocupação é com relação à análise da vulnerabilidade fiscal, la calidad de informaciones y la abertura, la divulgación de información fiscal y la forma como los tomadores de decisión utilizan la información fiscal disponible para hacer sus decisiones de política macroeconómica. Entonces, esta es básicamente una fotografía de cómo cubre la evaluación de transparencia fiscal. Como um exemplo, já preparamos informes de Irlanda, de Costa Rica, que já estão publicados. El próximo mês vamos publicar de Bolívia. Está já em preparação de Rússia, Moçambique. Estamos em campo agora em Filipinas e Romênia. E no final de abril tendremos Portugal. E o próximo país de Latinoamérica é El Salvador, que nos ha pedido em la última reunião anual. Então, o próximo país de Latinoamérica vai ser El Salvador. Então, essa é uma fotografia rápida do que verificamos, por exemplo, o tamanho do setor público em Irlanda. Irlanda, como se sabe, foi dos países mais atingidos por la crise, ¿no? Então, teriam interesse de entender um pouco por que estavam tão bem. Irlanda era considerado o top em termos de
de capacidad de gestión financiera en Europa, ¿no? Tenía una deuda muy baja, cerca de 40% del PIB, considerado mucho bueno para los estándares europeos, que son, el techo es de 60%, entonces estaban muy lejos de los techos, y de un día para otro, en un espacio de 3 años, salieron de 40% para 100% del PIB, tuvieron que, todas las 6 bancos e instituciones financieras han sido estatizadas, porque simplemente no era más posible operarlas sin el soporte directo del gobierno. O sea, ha sido un terremoto enorme en Irlanda en poquísimo espacio de tiempo. Entonces, como se puede ver, acá la fotografía que conseguimos hacer en este informe es que el sector público de Irlanda tiene 624 entidades, que es básicamente 60% del PIB. Pero el gobierno básicamente trabajaba con la visión del gobierno central, que era cerca de 30% del PIB, ¿no? El gobierno central presupuestario. Todas las otras entidades estaban un poco independientes, autonomizadas, y no había un control muy rápido y efectivo y oportuno sobre las informaciones fiscales. Claro que después de un año y medio, se producían las informaciones estadísticas, ¿no?, sobre el sector público, pero esto tardaba mucho y ya no era más oportuno desde el punto de vista de toma de decisiones inmediatas. Entonces, tener una idea de cuál es el tamaño del sector público es una de las cosas que el informe hace. Mismo haciendo este informe, no conseguimos, por ejemplo, evaluar cuál es el tamaño de las entidades de educación vocacional, ¿no? Algunas escuelas que son de tipo vocacional, y también de las empresas de los gobiernos locales, ¿no? Empresas de agua y alcantarillado, de pequeños servicios urbanos, etcétera, que son cerca de 233, entonces no conseguimos exactamente saber cuál es el tamaño total de los ingresos y gastos de todo esto. O sea, el tamaño mínimo del sector público en Irlanda es de 60%, pero debe ser más grande que esto. Del punto de vista de dónde estaban los problemas, ¿no? El gobierno central, por ejemplo, acá tenemos informaciones sobre los déficits, ¿no?, de ingresos y gastos. Los balances del gobierno central de cerca de 17% del PIB en términos de necesidad de financiamiento del gobierno, pero diferentes unidades, hasta que el total del sector público, cerca de 11% de déficit con relación al gasto total. Y una cosa que impresiona es que el total, déjame ver si consigo, sí, el total de la deuda neta de toda Irlanda es de 94%, pero el total de liabilities es de 386% del PIB. Entonces, no se miraba la cuestión del total de pasivos, ¿no?, del sector público, y la atención siempre fue muy concentrada en la cuestión de la deuda, ¿no?, de la deuda del punto de vista de títulos y valores emitidos por el gobierno. Y cuando se mira el total de pasivos con el total de activos, hay acá el valor del patrimonio líquido de todo el sector público es negativo en 70% del PIB. Eso significa que un determinado momento el gobierno tendrá que buscar reformas estructurales para equilibrar ese balance, ¿no? Porque un día este pasivo va a tener que pagarse, ¿no?, en términos de pensiones, gastos de salud y otros pasivos contingentes que se puede existir. Entonces, ese también es uno de los productos que el informe de transparencia fiscal se realizó, que ahora es mucho más una evaluación cuantitativa do que exactamente calitativa institucional que se hacía antes. Esta es una fotografía del mapa de calor, ¿no?, del resultado de la evaluación. Tenemos acá 38 indicadores, tenemos colores de prácticas avanzadas, buenas y básicas,
y menos que básicas las rojas, ¿no? Entonces acá se puede ver cada uno de los tres pilares, ¿no? Cuáles son las áreas en que este caso es Costa Rica, ¿no? En caso que Costa Rica está muy bien, considerado avanzada en varias de las situaciones, cobertura institucional, por ejemplo, el gobierno, como es un gobierno que tiene un presupuesto centralizado de todo el país, incluso las municipalidades, ¿no? En términos de cobertura institucional es muy buena, es muy avanzado. Los informes que se producen mensuales y trimestrales también tienen una cobertura de básicamente todo el sector público no financiero. Hay una preocupación muy fuerte en tener consistencia entre los datos presupuestarios, estadísticos y financieros, ¿no? Muchas veces, a pesar de la clasificación de no ser exactamente iguales, pero hay tablas de convergencia y los números se consiguen conciliar. Y hay una buena auditoría externa y en la parte presupuestaria, por ejemplo, tiene un respecto muy fuerte en términos de submisión y aprobación del presupuesto en los tiempos correctos. Se hace información sobre los desempeños de los programas, ¿no? Entonces hay diversas situaciones, por ejemplo, hay una evaluación independiente de los números fiscales del gobierno por parte de la Auditoría General del país. Entonces, básicamente acá se consigue ver cuáles son los puntos que Costa Rica está bien en términos de transparencia y otros que podrían ser mejorados, y nosotros tratamos de construir junto con el gobierno de Costa Rica un plan de acción para tratar cómo mejorar aquellos puntos considerados más que necesitaban mejoras, ¿no? Acá también un mapa de Irlanda, un poco ya falamos de la cobertura, ¿no? Y acá se puede ver la cobertura en términos de activos y pasivos. Solamente esta pequeña parte del sector público como un todo tenía identificado en los balances patrimoniales del gobierno una cantidad, menos de la mitad de los activos y pasivos estaban identificados en sus informes generales, ¿no? Entonces hay una enorme cantidad de información que no está consolidada y que, por tanto, lo hace falta cuando se intenta hacer políticas macroeconómicas más substanciales. Acá es un poco del resultado de un otro país que es Bolivia, ¿no? Tenemos una comparación de cuáles son, porque todos los años como hay uno o dos presupuestos suplementarios, ¿no? Bolivia tiene un ingreso muy fuerte con relación a la venta de los hidrocarburos, ¿no? Gas y petróleo. Y por eso el Ministerio de Hacienda acaba siendo bastante conservador en términos de números que ponen en relación a los ingresos que va a tener, pero durante el año va incrementando el presupuesto a medida en que los ingresos van se realizando. Entonces, la diferencia entre el presupuesto del inicio del año y el presupuesto del final del año es de 41% en términos de ingresos y 23% en términos de gasto, ¿no? Con los ingresos tributarios con 31% de incremento, otros ingresos más de 100%, ¿no? Entonces, esto causa un poco de dificultad para los ministerios hacerem sus proyecciones presupuestarias, ¿no? Porque hay una incertidumbre grande con relación a los ingresos presupuestarios que están identificados. Y, por tanto, tiene consecuencias después con relación a los gastos, ¿no? Porque el incremento de gasto ha sido 10% acima del previsto en el presupuesto inicial, pero hay otros gastos como gastos de capital o con bienes y servicios también acaban teniendo un poco de dificultad de mensuración. Acá también algunos ejemplos de Bolivia, Costa Rica e Irlanda. Aquí en Bolivia, por ejemplo, la tasa de interés que los bonos del gobierno pagan tiene un valor que no es suficiente para cubrir la inflación,
¿no? Entonces hay un poco de riesgo financiero, ¿no? Porque los bancos, las instituciones financieras están invirtiendo en papeles que en términos de mantenimiento del poder de compra del dinero se va deteriorando ao longo do tempo, o que pode provocar certo desequilíbrio fiscal financeiro em el futuro. Y relaciona a deuda de los gobiernos municipales, por ejemplo, en Costa Rica, hay una gran concentración de las deudas en la capital, San José, y algunas pocas ciudades. O sea, la deuda municipal en Costa Rica es un riesgo considerado bajo porque es pequeña y concentrada en algunos pocos municipios. Ao par que em relação à Irlanda, por exemplo, uma grande exposição do governo com relação ao setor financeiro. Basicamente, 90% do PIB ha sido a exposição com relação ao governo central como um todo, não? Entonces, estos tipos de información es que tratamos de capturar en esta evaluación y dar información para que el gobierno tome decisiones con relación a lo que hacer y lo que mejorar. Aquí tiene un poco como es el producto final, ¿no? Que es un plan de acción para 5 o más años, ¿no? Porque algunas de las reformas no son rápidas de ser implementadas, y aquí algunos de los ejemplos. En general, proponemos como 8, 10, 12 recomendaciones principales y tratamos de identificar de qué forma ellas pueden ser cumplidas ao longo do tempo. Se o país deseja, podemos assistir com assistência técnica para a implementação, pero nem sempre é necessário esta assistência técnica. O governo pode fazer a implementação com os próprios recursos, ¿no? Há uma coisa que estamos também discutindo, que é a questão de abrir a metodologia de evaluação de transparência fiscal para que qualquer organização multilateral ou autoevaluação pueda utilizar a metodologia, ¿no? Imaginamos que este modelo de solamente el fondo hacer las evaluaciones es una cosa que no es muy eficiente porque nosotros no tenemos capacidad de cubrir todos los países en un espacio de tiempo muy corto, ¿no? Podemos hacer máximo 5 o 6 evaluaciones por año y, por cierto, la demanda es mucho superior a esto, ¿no? Entonces, la idea es ser como un producto abierto de un bien público, ¿no? En que cualquier organización, consultor o el propio gobierno por sí mismo puede hacer una autoevaluación o contratar terceros para utilizar esta metodología. Pero si el país desea hacer una evaluación con personas del fondo, tiene que enviar una carta del ministro de Finanzas para el director del Departamento de Finanzas Públicas del fondo. En general, esta evaluación es dividida en 2 partes. Una primera parte en que un par de funcionarios del fondo va al país a explicar la metodología, qué información es necesario coleccionar para empezar la evaluación. Después de un par de meses, un equipo más grande de 4 o 5 personas va al país por 2 semanas y produce el informe y discute las principales recomendaciones y áreas de mejoría. Y al final se publica el informe. La publicación puede tardar un poco más porque hay comentarios hasta que el producto final esté finalizado. Puede tardar de 3 a 6 meses, dependiendo de la velocidad con que se procesen los comentarios y las observaciones. Acá una vez más el libro, ¿no? De Public Financial Management and its Emerging Architecture, que está disponible en la biblioteca del fondo y se puede bajar por la internet, no es necesario ser solamente el volumen físico, ¿no? Y es más barato, ¿no?
Ok, solamente $10 para el electrónico cuesta como $30, $35 en papel, ¿no? Entonces, para no consumir mucho las forestas, recomendamos el uso del electrónico, ¿no? Ok, muchas gracias a todos. Let's give a round of applause, both Mario and Teresa. Teresa, thank you. Our next speaker is el viceministro de Egresos de Costa Rica, José Luis Araya. Él es economista de la Universidad de Costa Rica, donde se graduó con las más altas distinciones. Actualmente se desempeña como viceministro de Egresos del Ministerio de Hacienda desde febrero de 2007, cargo que ocupó previamente de 1997 a 1998. Asimismo, se desempeñó como director general de Presupuestos Nacional en varios periodos, primero de 1995 hasta 1997 y posteriormente de 2003 hasta 2007, destacándose por su activa participación en la elaboración y negociación de la Ley de Administración Financiera y Presupuestos Públicos de Costa Rica. Usted tiene la palabra. Muchísimas gracias a Albit y a Carlos Pimenta por permitirme estar acá compartiendo con ustedes. Bueno, yo tengo una ventaja que Mario ya expuso y me adelantó parte de lo que yo iba a decir. Entonces, así es que en lo que me toca y veo que ya lo dije, pues entonces... Hablé de todo lo positivo, ahora lo hace lo negativo. Tengo esa ventaja y entonces, como él fue muy generoso y habló de la parte positiva, yo le voy a señalar a ustedes los desafíos que tenemos y lo que tenemos que mejorar como país. Entonces, en esa parte me voy a concentrar y así la he preparado de esta forma, quizá leyendo un poco que Mario se me iba a presentar un poco el panorama y la situación de mi país, Costa Rica, en el tema de la transparencia fiscal. Y en esto sí anoto lo siguiente: nosotros le solicitamos al Fondo Monetario Internacional que queríamos ser de los primeros en el nuevo Código de Transparencia Fiscal, y el Fondo Monetario pues nos ayudó en hacer esa evaluación y fuimos efectivamente uno de los, dentro del plan piloto del fondo, del cambio del código al anterior, que era el ROC. Y entonces pues aquí está la situación de mi país y cuáles son los desafíos. En esto también, nada más como preámbulo, nuestro país solicitó el ingreso a la OCDE y en el 2015, y todo este material y reportes nos sitúan en las mejores perspectivas para y hacer las acciones necesarias para cuando llegue el 2015 tener completo una mejor panorama en el términos de la información y financiera, los agregados y las demás temas de norma internacional. Aquí vamos a presentar los avances rápidamente, dado que, como le señalaba Mario, tuvo la amabilidad de exponer en el caso nuestro las debilidades y la hoja de ruta. Bueno, como uno de los preparativos hacia el ingreso a la OECD, nuestro país se ha abocado en estos años a ser un cooperante en materia tributaria internacional, para el cual se han firmado y aprobado 16 acuerdos con diferentes países del mundo, implementado un plan de mejoramiento de la administración financiera, tributaria y aduanera, la modernización también de la legislación y el fortalecimiento de la administración tributaria y también de la ley del cumplimiento de estándares de transparencia fiscal, que son documentos debidamente aprobados, que eso se realizó en el 2012, y la ratificación del convenio de asistencia de administrativa mutua en materia fiscal. Y se firmó con los Estados Unidos un acuerdo intergubernamental para el intercambio de información financiera. Le señalaba la participación nuestra en el plan piloto y el informe
Ya en el caso costarricense, como lo señalaba Mario, pues nos da en muchos de los ítems evaluados de los 38 que tenemos buenas prácticas, y en otras nos señalan que tenemos todavía un margen para mejorar en ellos. Como le señalaba Mario, el nuevo evaluación de la transparencia fiscal está dividido en 3 apartados, que es la presentación de informes fiscales, la estimación y la elaboración de proyecciones fiscales y presupuestarias, y los análisis y gestiones de riesgo fiscales, que son uno de los más importantes, porque muchas veces en nuestros países presentamos la situación de los agregados, pero no presentamos hacia futuro, al cabo de 10, 30 años, cuáles son potenciales riesgos que hay y que los hay en los diferentes campos, que ahora voy a señalar en algunos que tenemos que mejorar. Aquí en el tema de las buenas prácticas, la cobertura institucional como es adecuada, se produce información sobre la disminución de ingresos fiscales a través de la exoneración de impuestos para incentivar determinadas actividades económicas, lo que se llama gastos tributarios. La Contraloría General de la República, que es nuestro fiscalizador externo, es independiente y audita los balances presupuestarios y da su informe al Congreso el 1 de mayo de cada año. El marco presupuestario de mediano plazo y las proyecciones tienen los pronósticos de las variables económicas y los supuestos en que se basan. Ahí tenemos, como lo voy a señalar, que hacemos estimaciones a 5 años, y la práctica es que sea a 10 y a 30 años, que es una parte que voy a señalar ahora, más tarde. El presupuesto es presentado y aprobado en forma oportuna, y la Contraloría evalúa la credibilidad del pronóstico fiscal del gobierno. En nuestro caso tenemos una particularidad, que los ingresos, cuando hacemos el presupuesto, la Contraloría los debe certificar, y no podemos ir al Congreso sin esa certificación. Así es que tenemos que convencer a la Contraloría que hicimos el buen pronóstico y buenas estimaciones de esos ingresos, porque si no la Contraloría no los corrige, y por supuesto que tenemos que hacer los ajustes respectivos. Así es que esto es una parte. La Superintendencia General de Entidades Financieras publica información para el público de todo el sector financiero. Hay amplia divulgación de la información sobre las transferencias entre el gobierno y las empresas públicas y los entes gobiernos locales, y amplia información sobre el desempeño institucional, sobre los resultados de la gestión pública. Dentro de las debilidades, que es lo que quería señalarle, es y que estamos en este momento desde 2010 para acá, estamos con la implementación de las normas internacionales de contabilidad del sector público. Entonces ya llevamos 7 años. Es un poco para decir, igual que algunos expositores anteriores, que muchas veces no hay que apresurar tanto las cosas, sino hay que ir a hacerlas y hacerlas bien. Y nosotros la implementación la tenemos para el 2016. Y para tener realmente así, con toda la certeza y válidos, el primer estado financiero, como tiene que ser, con todas las mejores prácticas, en el 2021. Así es que es un trecho bastante amplio, pero hay que empezar. Y si uno, ya como les digo, nosotros empezamos en el 2010 y vamos a buen ritmo en todo el plan de actividades para la implementación de las normas, porque toda la base del devengo y todo lo que se ha hablado por acá, hay que ir haciendo las preparaciones, no es que se aprieta un botón y ya todo está, ¿verdad? Aquí también no hay suficiente conciliación y comparabilidad entre la información contable, presupuestaria, estadística y pronósticos de ingresos, gasto y financiamiento, que es un parte del tema
del devengamiento, la combinación de devengamiento con el asunto de caja, que por supuesto que en ese campo tenemos que mejorar. El sistema presupuestario nuestro es fragmentado. Nosotros tenemos una particularidad que creo que es, yo no la he visto a nivel de ninguna otra parte del mundo, pero la tenemos, que es que el 41% del presupuesto es aprobado por el Congreso y el 60% es aprobado por la Contraloría General de la República. En nuestro caso, la Contraloría es una dependencia del Congreso, entonces no lo ve el plenario legislativo, sino se lo ve la Contraloría, es una particularidad, y lo correcto es que el plenario legislativo vea el 100%, ¿verdad? Pero bueno, eso es una de las mejoras que tenemos que hacer. El gobierno no hace una revisión del marco presupuestario del año en curso, eso se plantea a 5 años y muchas veces pasa el año y no se han hecho los ajustes respectivos, además que en este campo tenemos que hacer estimaciones a 10 o más años, hasta 30 años, para agregar el tema de los riesgos fiscales que los hay, como es el tema de las participaciones públicas, los PPPs, ¿verdad? Lo que es el tema de concesiones, que le llaman en algunos países, en eso hay riesgo fiscal a la hora que el Estado falle con el concesionario o se presenta alguna particularidad, como en nuestro caso también el tema de la previsión social. En 1994 nosotros tenemos las pensiones de capitalización individual, privadas, pero se estableció 3 pilares. Hay una pensión básica que el Estado le asegura a los ciudadanos y después sigue la pensión, una cotización que tienen que hacer los empleados para un régimen obligatorio y después está una capitalización, un régimen voluntario de pensiones. Entonces lo que hablamos entre los riesgos fiscales es en el primer nivel, no para los otros niveles, porque esos son, digámoslo así, del individuo. Entonces en esto sí tenemos que incorporar en estas revisiones de marco de presupuestario y hacer las previsiones de ese riesgo fiscal y hacer las estimaciones de cuánto es lo que tenemos que aprovisionar por si acaso los temas entre edad, retiro y beneficios no son adecuados en el primer pilar de pensiones. Las proyecciones, como les llamaba, cubren 5 años y eso hay que llevarlo a 10 o más y hasta 30 años. No se produce informe agregado sobre los riesgos fiscales tales como macroeconómicos, pasivos contingentes, sentencias judiciales, garantías, contratos de concesiones, lo que son las PPPC, y los endeudamientos de los gobiernos municipales, que en nuestro caso, como decía Mario, son bajos, pero siempre hay que hacer alguna estimación de desalmamento o alguna situación particular en el caso de los municipios. En la hoja de ruta nuestra tenemos que el país acredite el proceso de eliminación de la doble imposición, materialización de los convenios con otros países y aprobación legislativa de esos convenios, y las mejoras administrativas para el intercambio de información de manera efectiva y revisión de pares de intercambio de información en la OSD. Acciones para mejora de la calidad de los informes y producciones estadísticas, concluir la puesta en marcha de la implementación de las normas internacionales de contabilidad para el sector público, que ya les señalé la situación de dónde partimos y hacia dónde vamos, y conciliar los informes fiscales y producir informes de auditoría oportunos que garantice la confiabilidad de la información. En el campo del proceso presupuestario, preparar informes presupuestarios en distintos puntos del ciclo presupuestario, de manera que se reporte sobre el presupuesto aprobado a inicio del año, la ejecución trimestral y la final anual, que es también algo que tenemos que mejorar en algunos de los aspectos, no en todos, pero en algunos. Y como les señalaba, el fortalecimiento del marco de mediano plazo y fortalecer algo muy importante, que es la medición del desempeño de los programas públicos, en línea con los esfuerzos que ya hemos venido a través de varios años
perfilando mejor lo que son el diseño de indicadores, objetivos y metas de cada una de las tareas públicas, que permitan migrar hacia un presupuesto por programas basado en resultados y mejoras en la evaluación del desempeño e impacto de los programas para medir el resultado de las políticas públicas. Y también en otra acción que tenemos, que es preparar análisis de la sostenibilidad de la deuda con escenarios múltiples para evaluar el impacto de los cambios en los supuestos que nos permita la toma en cuenta de los riesgos fiscales que a través del tiempo. Incluir en los documentos adjuntos al presupuesto el informe sobre esos riesgos fiscales, tanto en la parte macroeconómica y pasivos contingentes, provenientes de la seguridad social, como les señalaba, y del resto del sector público. Y como también les indiqué, que en nuestro caso el presupuesto tenía esas dos vertientes de aprobación. Tenemos pendiente el cambio, por eso está en la Constitución Política, que es el cambio en la Constitución Política que permita incorporar el presupuesto de todo el sector público al presupuesto nacional y no en las dos vertientes que tenemos, a pesar de que lo aprueba el Congreso, lo aprueba no el plenario, solo el 40%, y el 60% lo aprueba el organismo adscrito al Parlamento, que es la Contraloría. Vamos a ver, y nada más, ya terminé. Muchísimas gracias por la gentil atención que me han prestado. Carolina Soto es viceministra en el Ministerio de Hacienda en Colombia, es economista de la Universidad de los Andes de Colombia, máster en Economía de la misma universidad y máster en Administración Pública de la Universidad de Columbia en Nueva York. Cuenta con experiencia en el sector público, con énfasis en finanzas públicas, presupuestación y política fiscal, así como en el sector privado en temas de investigación, análisis y seguimiento de políticas públicas. Fue vicepresidenta ejecutiva de la Federación Colombiana de Aseguradores, FASECOLDA, directora general de Presupuesto Nacional, directora de Inversiones y Finanzas Públicas del Departamento Nacional de Planeación, economista país de la Cooperación Andina de Fomento, CAF, en Colombia, e investigadora de FEDesarrollo. Ha sido miembro de las juntas directivas de Colombia, Telecomunicaciones, Banco Mundial de la Mujer, Allianz Seguros y actualmente de las empresas estatales ISA, Isagen y Previsora Seguros. Entonces, gracias, y Carolina, tienes 15 minutos. Bueno, buenos días a todos. Good morning to everyone. Muchas gracias al Fondo Monetario, al Banco Interamericano de Desarrollo por esta invitación. Desafortunadamente, como estaba comentando anteriormente, no hay traducción. Lo siento por aquellos que no entiendan español, muchos. Does everybody understand Spanish? More or less. Okay, I'm going to speak slowly in Spanish. Bueno, mi presentación estaba orientada al panel de transparencia fiscal. Como ustedes saben, en este momento el Fondo Monetario se encuentra actualizando su indicador de transparencia fiscal. Y quería contarles un poco cuál ha sido la evolución de este indicador y de las prácticas que tenemos en Colombia, los avances y los retos y dificultades que aún tenemos por superar. Quería empezar comentándoles que en el año 2003 el fondo hizo una evaluación de transparencia fiscal de Colombia y en ese entonces se encontraron como varias áreas por mejorar en todo el tema del presupuesto, desde la programación, la presentación al Congreso, la ejecución presupuestal, la información contable con la que se registraba el presupuesto. También con las entidades territoriales se estableció que no eran muy claros los recursos y las competencias de los distintos niveles de gobierno y no había tampoco como una planeación
plurianual o de mediano plazo. Entonces, las recomendaciones del fondo en su momento era trabajar en estas áreas, que sí teníamos en ese entonces. Vamos a ver cuál es el pointer. Entonces, en el año 97 se hizo una ley que se conoce en Colombia como la ley de semáforos, que estaba orientada a los gobiernos locales. Esa ley que se tenía en el año 97 ha sido muy útil porque establecía indicadores de solvencia y de liquidez numéricos para las entidades territoriales, para los gobiernos subnacionales, para poder establecer su capacidad de crédito, y en ese esquema el Ministerio de Hacienda funciona como un fondo monetario para las entidades territoriales. Entonces solamente les permitía endeudarse si cumplían con ciertos indicadores. Entonces esa ley venía del 97. Posteriormente, en el año 2000, se promulgó una ley de racionalización del gasto. Esta ley establecía límites a los gastos corrientes, a los gastos operativos o de funcionamiento, tanto a nivel nacional como subnacional, y buscaba ajustar y disciplinar las finanzas públicas. Luego, producto de esta evaluación del Fondo Monetario en los años 2003 y 2005, se establecieron dos mecanismos de programación presupuestal. Uno es el marco fiscal de mediano plazo, una herramienta que permite una evaluación de las finanzas en el momento y una perspectiva para los siguientes 10 años, y en un momento vamos a entrar a hablar en detalle de esta herramienta. Y la otra fue el marco de gasto de mediano plazo, otra herramienta de programación ya físicamente presupuestal sobre los gastos de cada sector para los siguientes 4 años. Y en este gobierno, en el año 2011, se tomaron medidas orientadas a aumentar la disciplina fiscal. Lo que vemos en este recuadro son las 3 grandes reformas que se hicieron en el año 2011 en Colombia para avanzar en materia de consolidar la institucionalidad fiscal. ¿Cuáles fueron? La primera, se estableció el principio de sostenibilidad fiscal a nivel constitucional. Resulta que en Colombia tenemos una particularidad que me gustaría de pronto que el banco mirara comparativamente, y es que tenemos un alto riesgo jurídico en materia de finanzas públicas. ¿Qué ocurre? Por ejemplo, tuvimos en el año 2007 una sentencia de la Corte Constitucional, nuestro Tribunal Supremo en materia constitucional, que establecía que todas las personas víctimas del desplazamiento forzado, pues en Colombia, dado nuestro conflicto interno, tuvimos una emigración masiva de las personas desde sus lugares de población. Se habla de 3 o 4 millones de personas afectadas por el conflicto. Entonces la Corte dijo, para todas esas personas hay que garantizarles sus derechos fundamentales, hay que darles asistencia humanitaria, vivienda, educación, salud, hasta que superen el estado de cosas inconstitucional, lo cual nos representaba cerca de $1 billón al año, $500.000 al año. Entonces eso fue, y tocaba obedecerla inmediatamente. Otro ejemplo, recientemente, en el año 2009, la Corte decidió que los sistemas de salud, que tenemos dos, contributivo para quienes aportan al sistema con base en su cotización y subsidiado para quienes no cotizan y reciben el régimen subsidiado, tenían beneficios distintos. La Corte dijo, no, los beneficios tienen que ser iguales para los dos regímenes, no puede haber diferencia, todos los colombianos deben recibir la misma cobertura y beneficios del sistema. Otros $500.000 al año nos implicaban, no más, $1.000 millones al año. Entonces, esas decisiones que se toman en protección de los derechos constitucionales tienen impactos en las finanzas públicas que no permiten un ajuste inmediato. Entonces, si uno responde a esas decisiones, pues desequilibra el resto de sus finanzas. Total, la decisión del gobierno en el año 2011 fue modificar en la Constitución uno de los criterios para poder aplicar estos fallos, y se incluyó ese criterio que denominamos de sostenibilidad fiscal. De manera que se apliquen los fallos de los jueces, pero de una forma gradual, teniendo en cuenta la capacidad fiscal del gobierno nacional. Otro elemento es la regla fiscal. La regla fiscal sí fue a nivel de ley. También en el 2011 se estableció una regla que también vamos a ver más adelante, que busca un equilibrio de las finanzas públicas, busca ahorrar en las épocas
en que tenemos un boom, por ejemplo, en este caso minero energético, que es lo que pasa en Colombia, teníamos una producción, sobreproducción de hidrocarburos, entonces ahorremos esos recursos y mantengamos un gasto estructural para que las finanzas tampoco se desajusten cuando estos recursos se acaben. Y otra reforma fue el sistema general de regalías orientado a modificar los recursos que reciben las regiones, este más fue a nivel de regional, los recursos que reciben las regiones productoras de recursos o extractoras de recursos no renovables, petróleo, carbón, níquel, que esos recursos se repartieran mejor entre regiones, y ya lo vamos a ver. Bueno, entonces esto fue el principio de sostenibilidad fiscal, que ya expliqué. Lo que busca es que las ramas y órganos del poder público tengan presente que hay unas restricciones fiscales para dar cumplimiento a los fallos judiciales. Esta es la estructura de la regla fiscal que se adoptó en 2011. Entonces, ¿qué decía la regla? El balance estructural del Gobierno Nacional Central tiene que irse reduciendo año tras año hasta que, y con metas puntuales, las que están en color oscuro son las metas puntuales que debemos cumplir de déficit del Gobierno Central. Entonces nos establece toda una senda para reducir o para no sobrepasar el déficit del gobierno, y dice año tras año tiene que reducirse hasta que en el año 2022 sea 1%. Entonces nos obliga a reducir nuestro déficit, lo cual nos hace ver a gatas muchas veces cuando estamos haciendo el presupuesto a mitad de año, pero nos toca darle cumplimiento. Entonces, por ejemplo, el año pasado el déficit fue de 2.4% del PIB y tenemos por ley que tener un déficit de 2.3% para el año 2014 e irlo reduciendo hasta que lleguemos a 1% en el 2022. Entonces, esta es una herramienta que busca tener disciplina fiscal, que las finanzas públicas estén disciplinadas, ajustadas. Busca también que los ingresos producto del ciclo económico, lo que digamos no es estructural y aquí denominamos ingresos cíclicos, se ahorren y sirvan para financiar el gasto contracíclico en los momentos en que la economía requiere una política contracíclica. Entonces, el 2.3 que les estoy hablando se denomina el déficit, el balance estructural. Entonces, son los gastos que estructuralmente podemos soportar y todo lo que sea producto de un ciclo económico favorable o de un ciclo productivo se contabiliza como ingreso cíclico y debe gastarse solamente en épocas contracíclicas. Aquí esto ya es como el detalle que no me lo voy a saltar en este momento. Y la otra gran reforma que les mencionaba es la reforma a las regalías. Si ustedes ven, este es el mapa de Colombia. Entre más oscurito, la región más plata recibía antes del 2011 producto de la extracción de recursos no renovables. Esas son las regiones que recibían esos recursos. Se hizo una modificación para que esos recursos llegaran a todas las regiones, pasando de, antes los productores recibían el 80% de los recursos y el resto, 20%, se repartía en los demás departamentos y regiones. Con la reforma de las regalías se invirtió esa proporción para que los productores terminen recibiendo 20% y el resto de los municipios y departamentos el 80%. Para ello se crearon varios fondos. Las regalías directas en este momento están 35% porque estamos en una transición hasta llegar al 20%, las reciben los productores. También se creó un fondo de ciencia y tecnología del 10% de estos recursos para promover e incentivar la tecnología y la innovación. El resto de recursos, 25%, se reparte entre los municipios no productores. Y se tiene también un componente de ahorro importante bajo este esquema. Se destina un 20% al ahorro y la estabilización y un 10% para la cobertura de los pasivos pensionales de las entidades territoriales. Todo esto bajo un esquema de decisión en el que participan los 3 niveles de gobierno. El gobierno nacional está sentado, el gobierno regional y el gobierno local, tomando decisiones sobre en qué se van a invertir los recursos. Entonces, lo que buscaba era también que las decisiones tuvieran impacto regional, que se conocieran y se alinearan los incentivos de los distintos niveles de gobierno. Y esto ha permitido, a pesar de que ha tenido muchas críticas, ha permitido la toma de decisiones de proyectos que tienen un mejor impacto que los proyectos atomizados que veíamos anteriormente. Bueno, entonces ya entrando en materia del indicador de transparencia fiscal, pues aquí resaltamos que Colombia es el único país del hemisferio occidental que posee estas 3 herramientas: el marco fiscal de mediano plazo, el marco de gasto y la regla fiscal.
Y a la luz de los pilares que maneja el nuevo Código de Transparencia Fiscal del Fondo Monetario, les quería como ilustrar cómo operan nuestras herramientas, y con eso termino. El marco fiscal de mediano plazo, entonces, es un instrumento que en junio de todos los años se presenta al Congreso de la República e incluye los siguientes elementos: un plan financiero, que es decir, cómo estamos cerrando hoy el año, cuáles son nuestros ingresos, nuestros gastos, cómo financiamos el déficit para el año; un programa macroeconómico plurianual, cuál va a ser nuestra meta macroeconómica para los siguientes 10 años; también la meta de superávit primario para el sector público no financiero, el marco fiscal es para el sector público no financiero; el nivel de deuda y su análisis de sostenibilidad. Digamos que este punto es clave porque la elaboración del marco fiscal de mediano plazo comienza por eso, comienza por establecer cuál es el nivel de endeudamiento óptimo que me permite alcanzar un nivel de un balance fiscal dentro de mi regla. Bueno, también incluye el marco fiscal el balance macroeconómico de la vigencia anterior, cómo cerramos el año anterior en materia macroeconómica, la evaluación de las actividades cuasi fiscales. Aquí para los contadores empieza también a volverse interesante porque incluimos un capítulo de actividades cuasi fiscales, la estimación del costo fiscal de las exenciones tributarias, todo el gasto tributario, todas esas deducciones, exenciones que no están contabilizadas formalmente, el costo fiscal de todas las nuevas leyes sancionadas, y también muy importante la relación de los pasivos contingentes. Estimamos cuál pueden ser todos esos pasivos contingentes que en un momento dado pueden afectar las finanzas de la nación. Entonces está este marco fiscal de mediano plazo con un escenario de 10 años para el sector público no financiero que anualmente se va actualizando. Luego el marco de gasto de mediano plazo, el de la mitad. Este es a nivel solo presupuestal para que las entidades se organicen y sepan en los siguientes 4 años qué espacio de gasto tienen para que puedan programar y planear sus prioridades de gasto y sus decisiones de política. Y este también se presenta anualmente al Consejo de Ministros, se aprueba el marco de gasto y se va actualizando para un escenario de 4 años. Tenemos otro instrumento que es el informe de la regla fiscal. La regla fiscal en la ley de regla fiscal se estableció un comité de acompañamiento a quien toca presentarle un informe de seguimiento cuando son un comité conformado por académicos y por economistas renombrados, y ellos evalúan el comportamiento o el cumplimiento de la regla fiscal cada año, y este cumplimiento se presenta también anualmente al Congreso, pues para que validen el cumplimiento de la norma. Bueno, tenemos el presupuesto general de la Nación. El presupuesto se presenta anualmente, tiene una gran ventaja en Colombia y es que tiene unas fechas establecidas. A máximo el 20 de octubre de cada año el presupuesto debe ser aprobado por el Congreso, y si no ocurre, entonces el gobierno tiene la facultad de sacarlo por decreto. Nunca nos ha pasado, pero pues existe esa posibilidad, tiene unas fechas muy limitadas y en realidad tiene el Ejecutivo bastante control del gasto. Todo gasto que se lleve en el Congreso, cualquier iniciativa que tenga algún congresista, tiene que tener el aval del Ministerio de Hacienda para su aprobación. Tenemos el plan financiero que ya les mencionaba, que anualmente se presenta cómo estamos financiando el déficit, cuáles son los ingresos, cuáles son los gastos, cuáles son las distintas fuentes de financiación, para que los mercados también conozcan cómo el gobierno se está financiando y cuáles son sus planes de gasto. Y los cierres fiscales. Anualmente, en el primer trimestre, también cerramos el año, ya tenemos el consolidado de las cifras y presentamos cuál fue el balance del año anterior y cuáles son las proyecciones para el año corriente. Entonces, cumpliendo aquí otro de los principios del nuevo Código de Transparencia, tenemos como el timeline, la programación anual. Estas son fechas que se repiten año a año y se vuelve a comenzar el ciclo. Empezamos en enero con el plan financiero y el resultado fiscal del año anterior, luego en abril el cierre fiscal ya definitivo, en junio se entrega al Congreso el marco fiscal de mediano plazo, se actualiza el plan financiero y se entregan los resultados de la regla fiscal. En julio tenemos el cierre del primer trimestre del año, o sea, como en casi todos los países las cifras de PIB salen
trimestre vencido, entonces aquí hacemos todos los ajustes trimestre vencido, entregamos el marco de gasto de mediano plazo, el presupuesto, en octubre se cierra ya el segundo trimestre fiscalmente, se cuenta con el presupuesto y en diciembre ya tenemos el cierre fiscal anual con la proyección y el plan financiero del siguiente año. Ya con esta última diapositiva termino y es para mostrarles que gracias a todo este conjunto de medidas se ha cumplido con la meta de reducir la deuda neta del gobierno en el mediano plazo. Si ustedes ven, en el año 2001 tuvimos un pico de deuda de 46% del PIB y hemos ido logrando reducirla hasta un poco menos de 34% el año pasado. La meta es continuar con esta disciplina fiscal y con estas medidas para llegar el año 2024 al 25.3%. Ya, con eso termino. Muchas gracias. Quiero ver tu pregunta. Our next speaker is Mrs. Irene Espinosa. She is the National Treasurer at the Ministry of Finance and Public Credit of Mexico since April of 2009. She joined the Treasury in 2007, first as Chief of Staff of the Treasurer and later as Deputy Treasurer of Operations. Mrs. Espinosa has been the team leader of the modernization project of the Federal Treasury, which includes the design and implementation of the Treasury single account, the automation and certification of the substantive processes of the Treasury under the ISO 9001 to 2008 international standards, among other relevant projects. She holds a bachelor's degree in economics and a master's degree in public policy from the Instituto Tecnológico Autónomo de México. Tiene la palabra. Bueno, muchísimas gracias y gracias sobre todo al Banco Interamericano de Desarrollo y al Fondo Monetario por apoyar en la organización de este encuentro, pero también principalmente a los colegas tesoreros y contadores por acudir a esta convocatoria, que sin duda eso es lo que nos enriquece y nos permite tener estos diálogos siempre muy fructíferos. También gracias por estar aquí, ya es el último panel y todavía tenemos mucha concurrencia, entonces se agradece el poder dirigirme a ustedes. La idea de mi presentación es comentarles dónde está México en términos de transparencia fiscal. Y aquí pues nos enfocaremos a 3 puntos tratando de resumir dónde estamos, cuáles son los retos que enfrentamos hacia el futuro y cuáles son algunas conclusiones del proceso que hemos seguido en este tema. ¿Dónde estamos? Podemos decir que México está considerado como un país que publica suficiente información presupuestaria, de acuerdo con el índice de presupuesto abierto. Esta es una medición que se ha hecho en el caso de México ya en 4 ocasiones desde el 2006 y realmente un gran salto dentro de este mecanismo de medición de transparencia presupuestaria lo dimos entre el 2010 y el 2012, en donde México subió 13 posiciones. ¿Qué es lo que pasó en este periodo? Y quisiera centrarme pues, en eso último. En términos de transparencia presupuestaria, lo que sucedió es que, digamos, antes del 2011, la Secretaría de Hacienda venía publicando mucha información que tenía que publicar, ya sea por una obligación normativa, como es, por ejemplo, la publicación del presupuesto de egresos o de la ley de ingresos, pero también algunos otros informes de finanzas públicas que forman parte también del paquete de transparencia fiscal en el que desde hace ya muchos años México se ha involucrado y se publicaban, digamos, de manera regular y todo en varias versiones, tanto en versión impresa como en Internet. El gran cambio viene en 2011, en donde se decide crear un sitio de Internet, pero a diferencia, digamos, del enfoque anterior, nada más de cumplir con toda esta regulación sobre reportes fiscales de finanzas públicas, etcétera, lo que se hizo fue, lo que queremos ahora es llevar al ciudadano esta transparencia, toda esta información. Entonces, el sitio que se crea es un portal de transparencia presupuestaria con el objetivo de que sea un observatorio del gasto,
pero siempre con una visión orientada al ciudadano común y corriente. La verdad es que los temas fiscales y de finanzas públicas y todo son técnicamente bastante complicados, y lo que se vio es avanzar en paralelo en dos carriles, en dos líneas. Una es sí avanzar en ir cumpliendo con todos los requerimientos de reportería y de normativa fiscal, pero al mismo tiempo de nada sirve eso si esto no se lleva al ciudadano. Entonces fue que se cambió la visión, se creó este portal de transparencia presupuestaria, mismo que en el mismo año 2012 obtuvo el Premio a la Innovación en la Transparencia para la Mejora de la Gestión Institucional, que es un premio que otorgó el Banco Mundial y el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos. ¿Cuáles son las características de este nuevo portal? Primeramente, convertirlo en una ventanilla única de transparencia presupuestaria, es decir, que el ciudadano no tuviera que buscar en muchos sitios para poder encontrar la información relevante. Y las características de este sitio, con un acceso fácil. Otra de las características es que toda la información que se encuentra dentro de este portal está en datos abiertos. ¿Esto qué quiere decir? Que el ciudadano puede obtener en archivos de Excel o en otros formatos amigables toda la información que está allí y puede explotar esa información y hacer análisis de la misma. Anteriormente muchos de estos informes estaban en forma de archivos PDF, los cuales el ciudadano no podía manipular. También se presenta la información de manera tematizada. ¿Qué quiere decir? Que el presupuesto y todos los gastos también se presentan en términos de inversiones, por ejemplo, como para atender a grupos de interés, atender, por ejemplo, empresas que estén interesadas en participar en licitaciones de ciertos proyectos, que puedan implicar algunas oportunidades de inversión para el sector privado. Entonces tenemos en esta parte todo el tema de las inversiones que va a realizar el gobierno, el sistema de evaluación del desempeño que se encuentra también allí, una versión del presupuesto que es el presupuesto ciudadano, también toda la información relativa a los recursos que se transfieren a las entidades federativas. Esta información que se encuentra ahí está actualizada y está prácticamente en línea y en tiempo real con los sistemas de la Secretaría de Hacienda. La información está orientada al ciudadano y con un lenguaje sencillo. También se tiene ahí publicada la información del sistema de evaluación del desempeño, tanto de los programas presupuestarios como también de los servidores públicos. Y recientemente también se incluyó un módulo muy importante que se llama Reconstrucción MX, que es un módulo específico para dar seguimiento a todos los recursos que se asignan en el caso de un desastre natural. El año pasado tuvimos 2 huracanes que además sucedieron al mismo tiempo y afectaron prácticamente al 80% de los municipios del país, y se hicieron algunas previsiones presupuestales especiales. Esta sección justamente da seguimiento a cuál ha sido el ejercicio de todos esos recursos para la reconstrucción de desastres naturales. Cuando hablamos de un lenguaje sencillo ¿a qué nos referimos? Bueno, el portal lo que busca es llevar al ciudadano, acercarle, que conozca todas las etapas del proceso presupuestario, en quién gasta, dónde gasta el gobierno, en qué gasta y para qué gasta. Y hace toda una explicación muy sencilla de todo este proceso. Adicionalmente, se han creado documentos en versión también de lenguaje ciudadano, por ejemplo, del proyecto de presupuesto de egresos para el año 2014. En el periodo entre septiembre y noviembre del año pasado se presentó el proyecto de presupuesto a la Cámara de Diputados, se discute en ese periodo, pero al mismo tiempo los ciudadanos
pueden tener acceso a ese proyecto de presupuesto que tienen en sus manos en ese momento los legisladores. En este caso también se tuvo ya pues una experiencia muy positiva, porque empezó a haber algunas organizaciones que hacían análisis de los mismos datos que estaban en el presupuesto, en la propuesta de presupuesto, e incitaban a través de las redes sociales a los legisladores a tomar en cuenta ciertos análisis. También se cuenta con una versión ciudadana del presupuesto de egresos de la Federación 2014, que les trajimos un ejemplar para que vean cómo es que es esta versión, pero esta es la versión impresa, por supuesto también está la versión electrónica. También algunos folletos sobre cómo se gasta tu dinero, como es el título, en términos de en 2013 cómo fue que se ejecutó el presupuesto, y desde el año pasado se publicó de manera electrónica también la cuenta pública en una versión ciudadana. En este caso se trata de una versión de ebook que está en la red y a la cual tiene acceso todo el mundo. México hasta hoy es el único país que presenta la cuenta pública en lenguaje ciudadano. También muy importante en este proceso de transparencia, el gobierno ha hecho alianzas muy importantes con la sociedad civil. México forma parte del esfuerzo de la Alianza para un Gobierno Abierto, y en el marco de ello se comprometió justamente para transparentar la información del desempeño de todos los programas presupuestarios. Es decir, que en este portal se puede accesar a conocer cuáles han sido los resultados de las evaluaciones que se realizan cada año de los programas presupuestarios, también las matrices de indicadores de resultados que se tienen que preparar para cada uno de los programas y cuáles han sido los resultados de los mismos, y combinó con la sociedad civil un modelo sintético de información del desempeño. Es decir, que se combinó una forma de presentar toda esta información del desempeño de tal manera que muy sencillamente se pueda, con un vistazo, pues conocer cuál es el desempeño de los programas. Otro factor muy importante ha sido el uso de las redes sociales y de un buzón de sugerencias. La tecnología hoy en día nos permite tomar ventaja de las redes sociales, y pues grandes aliados se han podido sacar provecho a través de Twitter, de Facebook, de un buzón de sugerencias, en donde de manera muy ágil y rápida el gobierno federal puede detectar necesidades de información, por ejemplo, si solicita información a algún ciudadano, pero también puede informar a la ciudadanía cuando sube información nueva. Y esto ha sido también muy productivo. Otro pilar muy importante dentro de la transparencia ha sido la incorporación de la transparencia presupuestaria como parte del eje en la planeación nacional. Dentro del Plan Nacional de Desarrollo contamos con una estrategia transversal de contar con un gobierno cercano y moderno. Esto se basa justamente en que existe una voluntad por parte del gobierno para llevar al ciudadano, al gobierno, a la rendición de cuentas y a la transparencia. Y es por eso que una de las estrategias específicas dentro de esta estrategia transversal es impulsar un gobierno abierto para fomentar la rendición de cuentas en la administración pública federal. Y ese eje, al ser un eje transversal, pues obliga en todos los programas y en todas las actividades del gobierno a buscar mecanismos para la transparencia y para acercarse como gobierno a los ciudadanos. Además de tener este eje transversal dentro de la planeación nacional, la verdad es que a mí me honra mucho el poder hoy platicar de este tema, porque justamente hoy, hace una semana, el presidente de la República promulgó una reforma constitucional
que fue aprobada tanto por la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores y los congresos estatales, que es una reforma constitucional que lo que lleva a ese nivel el compromiso de la rendición de cuentas y principalmente en todos los órdenes de gobierno. Antes de esta reforma que teníamos una ley federal de transparencia y esta ley pues solamente aplicaba para el poder federal. En un país como México, que es un estado federalizado, el lograr esta reforma constitucional en donde se amplía el alcance a los 3 niveles de gobierno, a los 3 órdenes federales, es decir, ahora esta transparencia aplica no nada más al Poder Ejecutivo, sino también al Legislativo, al Judicial, a los entes autónomos y a todos los niveles de gobierno hasta la municipalidad. E incluso también realmente lo que amplía es a cualquier ente que reciba recursos públicos, específicamente también, por ejemplo, a los partidos políticos que no tenían esa obligación y también a los sindicatos y cualquier fondo público. Es decir, que con esta reforma constitucional realmente se vuelve un tema no nada más de la planeación nacional durante la actual administración, sino ya es una estrategia de Estado que nos permite hoy en día pues saber que no hay vuelta atrás en este tema. Con base en esta reforma se van a crear organismos autónomos en cada una de las entidades federativas que van a estar encargadas justamente de la supervisión de esta transparencia. Eso sería en cuanto al tema de la transparencia presupuestaria. El segundo tema que abordan pues, el nuevo código del Fondo Monetario es el tema de los riesgos fiscales. ¿Y en dónde estamos en México? Bueno, nosotros ya contamos desde el año 2010 con un Consejo de Estabilidad del Sistema Financiero, cuyo objetivo es identificar con oportunidad los riesgos potenciales a la estabilidad financiera del país, también fungir como un órgano de consulta que permita también hacer recomendaciones en materia de estabilidad financiera y generar un informe anual sobre la estabilidad financiera del país. ¿Cómo funciona? Tiene un comité técnico que elabora las propuestas al Consejo y cuenta con 4 grupos de trabajo en diferentes temas. Uno de los temas con los que trabaja uno de los grupos es la transparencia justamente en la información, es decir, que es uno de los objetivos también, el que no nada más se analicen estos riesgos, se generen propuestas, sino que también se informe al respecto. Y el comité que está conformado por todas las autoridades financieras del país. Por otro lado, también México ha instrumentado ya desde hace varios años, desde hace más de 10 años, pues una estrategia de generar fondos de estabilización para aminorar los riesgos fiscales de algunas variables críticas. Tal es el caso del Fondo de Estabilización de los Ingresos Petroleros, que lo que busca es cubrir los efectos derivados del precio promedio del petróleo, al ser nosotros un país productor de petróleo y que dentro de las finanzas públicas los ingresos petroleros tienen un rol importante, es disminuir los efectos de cambios en el precio del petróleo y también de cambios en movimientos en el tipo de cambio. Este fondo opera desde el año 2001 y nos ha permitido tener un nivel de certidumbre mucho mayor porque el presupuesto de egresos se calcula cada año con base en un precio promedio, un tipo de cambio promedio, y nos ha permitido cubrir faltantes que han sucedido. Adicionalmente, tenemos un fondo para el manejo de riesgos y de efectos por desastres naturales, es el FONDEN. Este ha sido un instrumento muy valioso
y es un fondo que se encuentra ubicado los recursos en la tesorería, pero el fiduciario es Nacional Financiera. Se utiliza para la reconstrucción inmediata después de un desastre natural, para poder regresar la infraestructura. Pero adicionalmente, como un complemento a esta estrategia del fondo, se ha hecho también en los últimos 3 años una estrategia financiera de transferencia de riesgos catastróficos a través de 2 instrumentos. Uno es la emisión de seguros, la contratación de algunos seguros catastróficos, y la emisión de bonos catastróficos. Al ser emisión de bonos, pues también en ese sentido se exige una transparencia adecuada a las mejores prácticas. ¿Cómo funcionan los bonos catastróficos? Pues proveen los recursos para atender los gastos de emergencia adicionales a lo que puede cubrir el Fonden para la reconstrucción de las áreas, y tiene mecanismos dependiendo de la intensidad de los parámetros tanto de huracanes como de terremotos. Y el seguro catastrófico también pues funciona después de que se activa el Fonden. En este sentido, pues México, tanto en la parte de transparencia presupuestaria y por lo que hemos hecho en los riesgos fiscales, podemos decir que está comprometido al más alto nivel con la transparencia. ¿Cuáles son los retos que vemos hacia el futuro? Y es muy rápido ya en lo que me queda. Lo primero que vemos como un reto es incrementar la vinculación de la sociedad civil con toda esta información que transparenta. Es decir, que realmente se utilice, se genere un valor agregado y que eso genere réplica social. Porque la transparencia sirve para la rendición de cuentas, pero sobre todo para una réplica, para la toma de decisiones, para generar políticas públicas, y lo que se busca es que la generación de las políticas públicas sea en corresponsabilidad entre el gobierno y la sociedad civil, que la sociedad civil se involucre en analizar, conocer, utilizar y hacer propuestas de política pública. Otro reto es transparentar, ir subiendo cada vez más y mejor información. Y esto implica también un reto en términos de la interoperabilidad de los sistemas. Por otra parte, también otro reto muy importante es justamente promover e institucionalizar la cultura de la transparencia en los 3 niveles de gobierno, que tenemos pues estatus en términos del avance de la transparencia muy heterogéneos. Y finalmente, como conclusiones, pues cuáles son los elementos clave para poder avanzar en la transparencia. El primero es contar con el compromiso al más alto nivel, que la transparencia forme parte de la planeación nacional, que exista una alianza explícita con la sociedad civil para generar esta corresponsabilidad. Muy importante es la calidad de la información, es decir, no queremos transparentar información que no es buena, que no es confiable. Entonces, podríamos decir que la calidad de la información es uno de los insumos del back office para poder buscar la transparencia. Necesitamos tener buenas prácticas de contabilidad gubernamental, sistemas de información, centralización, registro de todas las operaciones. La cuenta única de tesorería es un elemento fundamental para poder lograr esta transparencia. Información también en datos abiertos para que el ciudadano pueda explotar y hacer análisis. El uso de las redes sociales, como decía, para detectar las necesidades de información y una retroalimentación muy oportuna. El tema de los riesgos por desastres naturales quizás no aplica para todos los países, ahora con el calentamiento global es posible que sí, pero especialmente en los países en donde tenemos ya experiencia muy amplia en este sentido. Y podemos decir que en México hasta ahora ha fungido como un líder en el uso de los nuevos instrumentos financieros para el manejo de los riesgos por desastres naturales. Pues eso sería todo. Muchísimas gracias por su atención.